territorio que en la época prehispánica fue habitado por las tribus otomíes y chichimecas, y donde aún habitan los grupos huasteco, xu, pame y náhuatl. También fue un importante centro minero del oro y la plata en el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial de mediados del siglo XVI al siglo XIX, y que es conocida por los hermosos edificios coloniales como el imponente Templo de San Francisco de la época barroca. San Luis Potosí guarda también sus relatos de misterio y leyendas, de las que les traigo un breve recorrido esperando sean de su agrado e interés, y de ser así nos apoyen con su poderoso like, suscripción, sugerencias y comentarios. Esto nos motiva y ayuda a seguir generando más y mejor contenido. Una de las leyendas más tradicionales y emblemáticas de esta ciudad es la de la dama enlutada. Cuenta la historia de un taxista en la plena calma de un poco antes de la medianoche, que del exterior le llegó un extraño aroma a flores de cementerio. Su lógica fue que al estar estacionado frente a la iglesia de San José era normal que se desprendiera aquel olor. El taxista continuó leyendo tranquilamente el periódico, cuando de repente le tocó a la ventana del copiloto una señora vestida totalmente de negro, que ocultaba un poco el rostro con lo alborotado de sus cabellos. Él bajó a la ventanilla y la dama le pidió de favor que si la podía llevar a todas las iglesias cercanas y esperarla mientras ella rezaba el rosario, y dejar hasta el último la iglesia del Saucito, que se encuentra a un lado del panteón. Obviamente, al taxista se le hizo un poco rara esta petición, y más a altas horas de la noche. Sin embargo, al no tener otro servicio, no lo pensó tanto y accedió a llevarla. Así pararon en cada una de las iglesias donde aquella dama hacía lo mismo frente a cada fachada, mientras el taxista se entretenía observando aquellas bonitas formas arquitectónicas que de noche tomaban un encanto diferente, mientras se iba sintiendo cada vez más cansado. Cuando por fin terminaron el recorrido, la dama le dijo al taxista que no llevaba dinero con que pagarle, pero le dio una hoja firmada a forma de pagaré, y le indicó que al día siguiente pasara a la calle Parrody, número 32, y preguntara por Roberto Hernández Muro, y él con gusto le pagaría. Al otro día el taxista pasó a la dirección indicada por aquella dama, contó lo que sucedió y entregó el velo que la dama había olvidado en el taxi, junto con el pagaré firmado. El señor Roberto rompió en llanto y le dijo al taxista: «Querido amigo, con gusto pagaré lo que me pide y algo más por el servicio que prestó a mi mujer. Pero antes debe de saber que la dama a quien llevó a todas esas iglesias, justo ayer cumplió un año de muerta». Al subir al coche y ver que la dama también había olvidado otro accesorio de su cabello, prueba inequívoca de que su experiencia había sido real, el taxista sufrió un infarto del susto, quedando inmóvil y sin vida. Se cuenta que cuando lo sacaron de dentro del vehículo, se desprendía un extraño olor a flores de cementerio. Cuando tengan oportunidad, pueden visitar el Panteón Municipal de San Luis Potosí y recorrer todas las iglesias de alrededor para observar sus magníficas construcciones y tal vez en esa visita encontrarse con la dama enlutada. Otra leyenda muy clásica y que no podemos omitir es la que habla de la historia de la bruja Maltos. San Luis Potosí es una ciudad colonial. Se dice que en época de la Inquisición había una bruja muy poderosa a la cual llamaban la Maltos. Era tal el poder de su hechicería que incluso podía decir a quién iba a condenar a muerte si así lo deseaba. Se dice que le encantaba andar en la noche cuando la ciudad parecía fantasmal y solo se escuchaban las ruedas de su carroza y el respirar de sus caballos, provocando mucho miedo entre los habitantes. Ella vivía donde actualmente se ubican los Arcos y Piña, y se dice que en ese lugar realizaba su brujería. A pesar de que causaba muchas muertes, nadie se atrevía a atacarla, ya que tenía un gran poder con las autoridades. Así siguió todo, hasta que un día se equivocó y sacrificó a 2 personas que pertenecían a familias muy influyentes, las cuales ya no pudieron tolerar esto. Era el momento que debía pagar por todas sus fechorías. Fue condenada a muerte en la Plaza de los Fundadores, acusada de haber asesinado a esas 2 personas y por prácticas de hechicería. Ella no se opuso a la condena, pero antes de ser ejecutada, la Maltos pidió que le dejaran dibujar algo en su memoria dentro de su casa, y como algunas autoridades aún le tenían cierto aprecio, accedieron. Lo que la Maltos dibujó fue una carreta negra con enormes caballos del mismo color, muy similar a la que ella solía utilizar para pasear todas las noches.
Pero lo que petrificó a la gente fue que con un gesto de la bruja, la carreta cobró vida y salió de la pared en el momento justo antes de la ejecución. Ella aprovechó el miedo de todos los que observaban en ese momento, justo cuando la carreta voló y se volvió a incorporar desapareciendo en la pared, mientras una risa horrorífica se dejó escuchar por todos los alrededores. Algunos creen que ella nunca se vengó ni juró venganza porque sabía que se había equivocado. Sin embargo, en el edificio Ipiña aún suceden sucesos paranormales, entre ellos el sonido de los cascos de caballo y el girar de ruedas de aquella carreta. El escalofriante edificio en mención aún puede ser visitado en la actualidad. Otra historia es conocida como la leyenda de la loca Zuley. La historia de Claudia Zuley, una mujer muy alegre y con muchos sueños por cumplir, cuya única familia era su mamá y su hermana. Ella mantuvo una relación de muchos años con un joven de nombre Rodolfo. Un día decidieron por fin casarse, y él le propuso matrimonio con un hermoso anillo de oro blanco, el cual había pertenecido a varias generaciones de su familia. Pusieron fecha a la boda en la iglesia de San Miguelito. Sin embargo, Rodolfo la dejó plantada en el altar, y como él no era de San Luis Potosí, no sabían dónde buscarlo. Nunca supieron si la abandonó o si sufrió algún accidente, pero Claudia nunca pudo superarlo, y mantuvo la idea de que algún día él regresaría por ella, hasta que llegó al punto de perder la cabeza. Muchos dicen que quedó atrapada en aquel día de su boda, y que de repente se vestía de novia y se iba a caminar a las calles o a sentarse como si estuviera esperando a alguien en el jardín de San Miguelito y la plaza de armas. Incluso a veces les gritaba a otros hombres, pensando que alguno fuera Rodolfo. ¿Por qué habías tardado tanto? Te he estado esperando para casarnos, les reclamaba a los extraños. Después de ese suceso, su vida cambió por completo, y la gente la comenzó a llamar la loca Zuley, y más cuando comenzó a perseguir a los jóvenes vestida de novia, gritándoles: «Rodolfo, ven, Rodolfo, ven». Se dice que la loca Zuley falleció de depresión. Su anillo, el cual siempre portaba, al igual que su vestido, terminó en la mano izquierda de la Virgen de la Soledad. Resultando todo lo anterior en una triste historia que a través de los años se ha seguido contando entre la gente local. Si quieres observar el anillo de la loca Zuley, puedes visitar el templo de Nuestra Señora del Carmen, ya que aún lo porta en su mano izquierda. Otra historia muy sonada es la de los fantasmas que habitan el Teatro de Alarcón. El Teatro Alarcón, ubicado en Abasolo número 107 del Centro Histórico de San Luis Potosí, es uno de los recintos más importantes del país, donde se desarrollaron grandes artes escénicas durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Fue construido entre los años 1825 y 1827, bajo el mando del arquitecto, grabador y pintor Francisco Eduardo Tresguerras, edificándolo así al estilo neoclásico. Pero detrás de toda su historia, este edificio alberga también entre sus muros sucesos y relatos paranormales. Es hogar de espíritus que aún no han encontrado el eterno descanso, de personas que dejaron plasmados sus sentimientos y energías sobre el escenario durante más de un siglo y que fallecieron en el lugar de una manera trágica. Entre muchos acontecimientos sin explicación, se dice que en el teatro habitan seres de otro mundo, entre los cuales hay algunos muy conocidos, como el pianista, la novia o la tacones, un niño y el gabardinas, siendo este último el más presenciado por todas las personas que han trabajado o vivido en ese teatro por un largo periodo de tiempo. Y es considerado el fantasma más antiguo del lugar por su leyenda, la cual es la siguiente. Cuenta la leyenda que varios años antes de haber sido edificado el Teatro Alarcón, el terreno donde se encuentra ahora el edificio se utilizaba para realizar eventos de apuestas, tales como peleas de gallos, jugar al póker y demás juegos de azar. El terreno pertenecía a un hombre caracterizado por siempre usar una gabardina de color negro que vivía del dinero que ganaba al realizar dichos eventos. Un día este hombre se enteró de que su amante lo engañaba con otra persona y, devastado por la noticia, no encontró otra salida más que el suicidio. En aquel terreno se erguía un gran árbol, donde actualmente está la zona del escenario, en el cual fue encontrado el cuerpo sin vida del hombre colgado.
El cadáver del hombre de la gabardina fue enterrado justo a un lado del gran árbol donde se quitó la vida, y tiempo después del trágico suceso, el terreno fue adquirido por Francisco Eduardo Tresguerras para construir el teatro. Actualmente, bajo el escenario del lado derecho, casi al fondo, se encuentra un cuadro pequeño de tierra con una cruz de madera sobre el suelo. Se dice que ahí sigue enterrado el cuerpo del famoso Gabardinas. Según algunas personas que han tenido este tipo de experiencias en el teatro, dicen que el Gabardinas se aparece en una forma de silueta de un hombre, totalmente vestido de negro, pero se pueden distinguir su gabardina y su sombrero. Nadie ha podido verle el rostro y generalmente se pasea por los corredores. También sucede que cuando hay una puesta en escena, casi siempre se le ve en el tercer piso, recargado en el barandal, como si estuviera observando el espectáculo. Otro de los relatos recopilados es que en el primer piso, donde se encuentran los balcones, sucede un hecho sin explicación lógica, ya que justo a la mitad del corredor principal, para entrar a los balcones, de vez en cuando se percibe un fuerte olor a putrefacción a mitad de las funciones o presentaciones que se llevan a cabo en el momento. El lugar de los hechos fue examinado, se levantaron las tablas que forman el piso para ver si se hallaba algo que diera una explicación lógica a ese olor tan desagradable. Sin embargo, nunca se encontró nada. El baño de mujeres que se encuentra en la planta baja del teatro está prácticamente clausurado, entre varios factores, por el grado de acontecimientos paranormales que han sucedido allí. Por ejemplo, el reflejo de criaturas en el espejo del baño, se cierran las puertas y se apagan las luces de la nada, se han visto entrar y salir espectros también de ese baño, etc. También se dice que el teatro está conectado con las iglesias de San Luis Potosí mediante los túneles que se encuentran en el subterráneo de la ciudad. Se cuenta que la entrada al túnel está bajo el escenario, cerca de la tumba del hombre de la gabardina, y que tuvo que ser sellado. Dentro de este túnel, según testimonios, se habían encontrado algunos fetos, probablemente de monjas, que tuvieron que abortar en aquellas épocas. Estas y otras muchas historias han rodeado esta magnífica construcción durante más de un siglo y medio, y es un lugar que vale mucho la pena lo visiten y conozcan cuando les sea posible. Por último les dejo la leyenda de Xantolo, originaria de los pueblos de la Huasteca Potosina, de la cual se dice fue la que realmente dio origen a la actual forma de la gran celebración del Día de Muertos, que es patrimonio cultural de nuestro país y del mundo. El Día de Muertos en la Huasteca Potosina se celebra con el Xantolo. Este es uno de los eventos más importantes del año para los pueblos de la región, ya que representa la unión sagrada entre los vivos y los muertos. Pero existe detrás de todo esto una leyenda poco conocida. Corría el Día de los Fieles Difuntos en la Huasteca Potosina, pero antiguamente nada era como ahora lo hacemos. En ese momento todo lucía gris, y no por el color del cielo, sino por el ambiente que prevalecía, los atuendos de la gente, el ánimo sombrío de las familias reunidas en el panteón, tumbas de tierra sin colorido ni cruces o imágenes cristianas, adornadas humildemente con las ofrendas que contenían alimentos, bebidas y humo de inciensos. No había cantos ni rezos, solo recuerdos tristes. Sin embargo, ese año sería distinto. Algo extraordinario sucedió. Un enmascarado fantasmal, bailando de cripta en cripta, apareció y atrajo la atención de los presentes. Había música, pero nadie estaba tocándola. La gente miró con incredulidad, pero al darse cuenta de que todo era real, algunos corrieron a refugiarse en sus casas, y otros más fueron en busca del sacerdote, para explicarle lo acontecido en el panteón y pedirle que hiciera algo para expulsar aquel espíritu. El sacerdote escuchó intrigado y dijo conocer que existían diversos entes del más allá en la zona, pero jamás había oído de uno similar al que le estaban describiendo. Finalmente, desconcertado, aceptó acudir al panteón para ahuyentar a aquella ánima. El padre fue acompañado por una comitiva de lugareños armados con palos y piedras. Cuando llegaron al camposanto, el espíritu enmascarado seguía bailando alegremente entre las tumbas. Fue entonces que el sacerdote se paró frente a él y le preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí? A lo que el fantasma respondió: ¿Acaso no me conoces? Soy Xantolo y represento la alegría. He venido aquí porque me cansé de verlos tan sombríos y decaídos en estas fechas de recuerdos, como si la muerte fuera una razón de tristeza, cuando en realidad es todo lo contrario.
Después de una larga conversación en una lengua extraña entre el espíritu y el sacerdote, al fin el hombre miró a sus seguidores y les explicó: esta ánima es Shantolo, no es alguien de este mundo terrenal ni de carne y hueso, sino un espíritu benefactor que quiere enseñarnos cómo honrar a nuestros muertos con danzas, alegría y gozo. No debemos temerle. Al principio la gente pensaba que se trataba de un chiste, pero al mirar la seriedad del sacerdote se convencieron de que hablaba muy en serio. Posteriormente, Shantolo en su lenguaje invocó a otros espíritus que al igual que él bailaban con máscaras por las tumbas. Todo aquello parecía una fiesta. El padre se les unió a las danzas y posteriormente lo hizo a la gente del pueblo. Al principio lo hicieron con cierta reserva, pues pensaban que estarían faltando al respeto a sus difuntos. Pero poco a poco los lugareños perdieron las inhibiciones y se convencieron de que aquel no era un día de luto, sino de alegría al recordar a sus seres amados que ya no estaban en este mundo. El día terminó con el crepúsculo bajo un ambiente festivo. El sacerdote y los habitantes del pueblo se retiraron del panteón y en medio de la oscuridad, Shantolo y sus danzantes se desvanecieron. Después de lo vivido, la gente acordó acudir a las aldeas vecinas para contar lo sucedido y difundir las enseñanzas de Shantolo. Los músicos enseñaron a sus vecinos las melodías, los artesanos instruyeron a sus colegas sobre cómo elaborar máscaras especiales para esas fiestas, las cuales representaban a ancianos. También los orientaron sobre cómo realizar las diferentes danzas. De esta manera se corrió la voz por todos los pueblos de la Huasteca Potosina, y a partir de entonces la gente ha seguido la tradición de organizar danzas con los huehues enmascarados, que bailan en las calles y en los panteones con singular alegría para divertirse, tal como un día lo hicieron Shantolo y su séquito de danzantes del más allá. Y bien amigos, este fue un breve recorrido por algunas de las leyendas de la Huasteca y de San Luis Potosí, esperando que hayan sido de su agrado. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Muchas gracias por su apoyo, espero verlos pronto y buenas noches.